Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 21 de octubre del año 2024. En plena riada de malas noticias, el matrimonio Gómez Sánchez ha recibido una buena. El documental que hace años grabó una productora para mayor gloria de la pareja presidencial, por fin ha encontrado quien lo emita. Es verdad, no va a ser Netflix, tampoco Amazon, ni HBO, ni siquiera Disney Plus, tampoco ninguna de las televisiones que tenemos en abierto en España. Pero se va a emitir. Lo va a emitir la web del diario El País, que ha decidido proyectar las 4 estaciones de Moncloa. O, mejor dicho, Moncloa, las 4 estaciones. Supongo que la estrategia del grupo Prisa será de decirle al presidente del gobierno que si ya tuvieran la licencia de televisión en abierto que les ha prometido Sánchez, las andanzas de el mismo Sánchez podrían haber sido vistas por mucha más gente, o no, pero al menos se habrían emitido en abierto. Las críticas que está recibiendo el primer capítulo del documental hay que decir que no están siendo muy generosas. Por lo visto se les ha ido la mano en las loas al jefe y eso a un documental político de este tipo le resta interés. La gente quiere chicha. Y claro, si estás todo el rato diciendo que Sánchez es el mejor, es el primero que llega al Consejo de Ministros, el más preparado, el más... Al final la gente dice, sí, pero ¿y dónde está el salseo? Hasta el diario El País ha llamado a su nuevo producto el documental maldito, por el hecho de que nadie quisiera perder dinero con él. Para que se hagan una idea de lo interesante que puede llegar a ser el documental, este que van a escuchar es el momento que más se ha comentado del primer episodio y salía en el tráiler. Yo creo que cuando lo vimos, no sé si lo vimos con sonido o con todo el sonido. Yo creo que no, porque si no Isaac lo habría metido ya. A ver, aparece la pareja presidencial en el salón del desayuno, esa imagen seguro que la recuerdan, el salón de té con todos los periódicos extranjeros encima de la mesa y Pedro Sánchez está conversando con Begoña Gómez. Pues yo no voy a desayunar mucho porque ayer con la cena tengo suficiente. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Bueno, pues todo es mucho Finlandia y Suecia y su ingreso en la OTAN. Bueno. No sabemos si el... Madre mía. Que respondió Begoña Gómez hace 2 años es porque le parecía mal la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN o porque le parecía un peñazo que la prensa solo hablara de noticias tan aburridas como Suecia y Finlandia entrando en la OTAN en sus portadas. Si la razón del madre mía fuera esto segundo, lo del aburrimiento de las portadas, está claro que desde hace meses la prensa cada mañana o consultar los periódicos cada mañana se habrá convertido en algo mucho más divertido para Begoña Gómez y para su marido. La pena es que ahora mismo ya no hay cámaras grabando en Moncloa para ver ese momento en que doña Begoña le dice al presidente: ¿qué dice la prensa hoy? Y el presidente responde: bueno, pues todo es mucho aldama, mucho coldo, lo tuyo con la Complutense, lo del rescate de Europa de nuestro amigo Javier, lo de mi hermano, Ábalos, la UCO, porque ahí sí que no habría dudas de a qué se debería el madre mía que diría entonces la mujer del presidente. Imaginen, por ejemplo, ya que no tenemos el documental basado en hechos reales, imaginemos un documental basado en hechos casi ficticios. Vayamos a ver... ¿Qué dicen los periódicos hoy? Exclusiva del Confidencial. Víctor de Aldama está reclamando una comisión de 4 millones de euros a la familia Hidalgo por haber actuado como intermediario con el gobierno de Pedro Sánchez y Begoña Gómez para conseguir el rescate de Air Europa. Según la noticia, la familia Hidalgo estaba dispuesta a pagarle al comisionista con una de sus múltiples viviendas en República Dominicana, pero al final no llegaron a un acuerdo. Por eso Aldama insiste en su reclamación. Al margen del acuerdo particular al que llegue
surgen entre estos señores el hecho de que alguien reclame una comisión, como si esto fuera un fichaje de un equipo de fútbol, pero en este caso por un rescate llevado a cabo por el gobierno de España, es de una gravedad tremenda que supondremos tendrá reflejo en futuras imputaciones, porque en lo que es en la opinión pública parece que ya es una más. Pero había comisionistas ejerciendo su influencia en el gobierno para conseguir cientos de millones a empresas privadas concretas. Pues la respuesta es que sí. Y además hay pruebas. Por ejemplo, según las comunicaciones interceptadas por la UCO, finales de agosto de 2020, el comisionista Aldama le dijo al consejero de la aerolínea, Javier Hidalgo, abro comillas, sé que es difícil, pero estate tranquilo dentro del estrés, lo vamos a sacar adelante, ya verás tú, lo ves todo negro, pero se está empujando duro y lo de hoy es determinante, cierro comillas. Se está empujando duro, le decía un comisionista al dueño de una aerolínea hablando de la presión al gobierno. ¿Y cómo exactamente empujó duro el comisionista Aldama al gobierno de Sánchez para convencerle de que soltara la pasta? Pues aún no se sabe del todo. Se sabe mucho, pero no todo. Lo que sí se sabe es que la pasta se soltó. La soltamos, 475 millones de euros. Según los informes de la UCO, el 27 de octubre, 6 días antes de que la ayuda fuese aprobada oficialmente por el gobierno, Aldama envió una nota a Javier Hidalgo donde le decía: estoy llorando de la emoción. El peso que tenía encima de toda la tensión, me alegro por ti, porque lo has conseguido y tu familia tiene que estar orgullosa del empresario que eres. Estaba llorando de la emoción Esmeralda y porque, claro, se llevaba el 1% del rescate. Estoy haciendo cálculos, si el rescate fue 400 y pico millones y este pide 4,5 millones, se llevaba el 1% del rescate. ¡Qué barbaridad! Por si a la trama sanchista le faltaran personajes, ¿podemos volver, por favor, Isaac, al...? ¿Qué dicen los periódicos hoy? Pues dice el debate que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, recurrió a su número 2 en aquel momento, Pedro Saura, ahora presidente de Correos, y al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, para tranquilizar a Javier Hidalgo en las fechas próximas al rescate. El debate publica el pantallazo de un chat de una de las conversaciones intervenidas por la UCO con fecha del 4 de septiembre de 2020, es decir, 2 meses antes de la autorización del rescate en Consejo de Ministros. Quienes chatean son Aldama y José Luis Ábalos. Aldama le pide al entonces ministro que si puede llamar a Hidalgo porque, abro comillas, nadie le dice nada y el pobre está mirando el móvil. A lo que Ábalos responde: me dijeron que lo llamaban esta mañana. Aldama sigue insistiendo y le dice: no le llamó nadie todavía, mira por favor si puedes hacer algo. Y ahí es donde Ábalos recurre a Saura y al entonces vicepresidente de la SEPI. En un primer momento Ábalos asegura que Aldama, que ya le ha pedido a Saura que llame a Hidalgo, y poco después reenvía un mensaje que el propio Ábalos ha recibido del vicepresidente de la SEPI, en el que éste le dice, abro comillas, le he llamado a mediodía y estamos hablando con su abogado para cerrar la carta. Hemos quedado en seguir en contacto. ¿Necesitas que vuelva a llamarle? A lo que Aldama responde con un ok. El vicepresidente de la SEPI, primer holding público empresarial español con más de 85.000 empleados, dejando claro para quién trabaja. ¿Le tengo que llamar otra vez? ¿Le llamo? Una semana antes de esta conversación por chat, según el debate, Aldama contactó con la secretaria personal de Hidalgo para asegurarle que todo estaba hecho. El mensaje fue el siguiente. Buenos días, corazón. Esto que te voy a comentar es solo para ti. No digas que lo sabes por mí, por favor. Es para tu tranquilidad. Ayer, por fin, conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Cariño, corazón, la verdad es que por lo menos eran cariñosos en sus mensajes, pero hasta la secretaria personal de Hidalgo tenía que ser informada del rescate de Europa 2 meses antes de que fuera oficial y lo aprobara el Consejo de Ministros. Dale, Isaac. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Pues mira, el Confidencial dice que la UCO implica a un cargo del PSOE en Córdoba en la compra del chalet de Ábalos, pero es que este cargo del PSOE
no es un cargo cualquiera. Resulta que, según la Guardia Civil, Cristian Corbillo, que fue miembro de la ejecutiva del PSOE cordobés, también habría actuado a las órdenes de Aldama para la compra del chalet a modo de soborno de más de $500.000 para José Luis Ábalos, en la línea de la Concepción. Cristian Corbillo ya aparece en otros informes de la UCO como persona de confianza no solo de Aldama, también de Koldo, y junto a él su hermano, Rubén Corbillo, que también fue concejal socialista, pero en una localidad de Zamora, en Villalobos. Según contó el diario ABC, en 2021, Cristian Corbillo era tan sanchista que llegó a hacer de chofer a Pedro Sánchez durante una campaña electoral por Andalucía. Pues el que faltaba. Estaban todos los del Peugeot y ahora faltaba el que le hizo de chofer en Andalucía. A ver, hemos terminado con el Le Figaro, con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Financial Times, no, el Times no, y el otro tampoco, el The Economist no, que les tenemos manía. A ver, más. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Pues lo acaba de publicar Chema Olmo, es noticia reciente en El Confidencial. El director adjunto operativo de la Guardia Civil y cargo de confianza de Fernando Grande Marlaska, el DAO Manuel Llamas, envió el pasado sábado un mensaje al responsable de la UCO, Alfonso López Malo, para interesarse por el contenido de los 2 USB que contendrían material privado y personalísimo de José Luis Ábalos. Esos 2 pendrives fueron intervenidos en el registro de la casa de Koldo y supuestamente contendrían conversaciones entre Ábalos con altos cargos del PSOE, entre ellos Pedro Sánchez. El viernes les contamos que Ábalos ha pedido al juzgado que se los devuelva porque dice él que contienen fotos personalísimas y asuntos muy íntimos. Fue al día siguiente, el sábado, cuando, enlazando la noticia sobre la petición de Ábalos, el DAO de Marlaska escribe un WhatsApp al responsable de la UCO con el siguiente texto: échale una ojeada a esto y luego hablamos. Y aquí es cuando viene lo divertido, porque el DAO coge la noticia de The Objective y la enlaza para mandar el típico mensaje de WhatsApp y se lo manda al responsable de la UCO. O eso creía él, porque en realidad, y esto pasa mucho, seas el director adjunto operativo de la policía o de la Guardia Civil en este caso, seas Perico el de los palotes. ¿A dónde lo mandó? Pues lo mandó a un grupo donde había 50 personas. Claro, inmediatamente, o no sé cuánto tiempo tardó, borró el mensaje, pero el mensaje ya lo habían capturado, porque era un grupo de antiguos alumnos del curso de las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, curso que por cierto hacen muchos periodistas. De ahí que se haya podido hacer la captura de ese mensaje que Manuel Llamas, no el nuestro, el otro, no diré el malo, diré el despistado por WhatsApp, le mandó a un responsable de la UCO para que le echara una ojeada a una noticia en la que Ábalos estaba diciendo al juez: devuélveme los USBs, que son cosas mías, muy privadas y muy íntimas. Ya. Venga, vamos con el Sole 24 horas. Titular de última hora en Libertad Digital. El juez peinado sobre el tráfico de influencias de Begoña Gómez. 2 puntos. Entrecomillado. Es un delito grave que afecta a toda la sociedad. Pues esto es lo que dice la prensa hoy. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. O al menos una parte de la prensa. Y como en Moncloa supongo que no les gustará que les amarguen el desayuno, y ellos prefieren otros titulares en los periódicos que no tengan que ver con Aldama, Koldo, Ábalos, Europa, El Hermano, Begoña Gómez. Pues intentan fabricar otros titulares. Oye, no todo el mundo puede hacerlo, pero si no te quieres que te amarguen las portadas, fabrica tú las tuyas. ¿Cómo? Pues para eso tienes que estar en Moncloa, ¿eh? La última maniobra monclovita ha sido
de manual. La semana pasada, muchos no entendían la dureza con la que se estaba expresando el presidente del gobierno y sus ministros contra Ayuso y contra su pareja. ¿Por qué? ¿Porque no se metan habitualmente contra Ayuso y contra su pareja? No. Pero, en primer lugar, el sanchismo había centrado el tiro en la familia de Feijóo. Recuerden, Feijóo era un corrupto porque su hermana, su cuñada, su tal, bueno, tremendo el primo, la foto del narco de hace 30 años. Y de pronto empezaron a atacar a Ayuso, pero ya un paso más allá. Ya directamente sin disimulos. El presidente y todos los ministros contra Ayuso y su pareja. Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente. Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político. Tendríamos que estar hablando de que hay un delincuente confeso. Claro, un delincuente confeso, Ayuso, supuestamente se podría haber beneficiado, era todo muy rebuscado y no se entendía. Hoy se entiende todo. Moncloa lo que estaba haciendo era preparar el terreno para conseguir el desenlace de hoy. Pedro Sánchez llevaba varias semanas citando en el Palacio de la Moncloa a los presidentes autonómicos y le tocaba a Ayuso. Ha recibido a 12, le faltan 5. Entre esos 5 faltaba a Ayuso. Y esta mañana hemos sabido que se la citó, creo que el pasado 18, y que después de todos los ataques que empezaron a hacer desde ese mismo día o un poquito antes, la respuesta de Ayuso ha sido la de declinar la invitación. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han dado dos motivos. El primero, uno que ya se conocía y que Ayuso dijo en su tiempo, cuando Sánchez anunció la ronda de presidentes autonómicos, Ayuso ya dijo que si de lo que se iba a hablar es algo que ya se había negociado con los independentistas, que es el cuponazo catalán, ¿qué sentido tiene ir luego el resto? Pero el segundo motivo, que es el de actualidad y el que esgrime ahora la Comunidad de Madrid para no acudir el próximo viernes al Palacio de la Moncloa, son estas gravísimas acusaciones, esto es textual, de la Comunidad de Madrid, que han escuchado que ha lanzado el presidente y sus ministros. La propia Ayuso ha aprovechado la inauguración de una exposición para explicar el por qué no va a ir a ver a Sánchez. Cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí, y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas, es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el viernes no se va a cancelar y que va a seguir con normalidad. Hoy hace 10 años que falleció mi padre. Llevo 5 defendiendo su nombre. Llevo 5 años soportando todo tipo de insidias, de calumnias, y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme. Tienen que ir a lo personal en ese aspecto porque evidentemente en las urnas no pueden. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. 5 años llevo, 5 años. Y no lo hace uno cualquiera, lo hace el presidente del Gobierno, 22 ministros y todos los altos cargos socialistas que se han obligados a hacer lo mismo, da igual en el rincón de España en el que se encuentren. Lo que han hecho es una lista de mi entorno. ¿Quién la rodea? Vamos a intentar hundirles a ellos. Lo han hecho con cada uno de mis familiares, lo han hecho hasta con mi pueblo, con mi colegio, con mi barrio, con mi casa. Lo hacen con todo y, por supuesto, con mi pareja. Yo, desde luego, quiero dejar muy claro otra vez que el novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez, y es lo que ha pasado y es por lo que ha sido imputada y está siendo investigada por distintos organismos. No han servido de nada las reuniones hasta el momento. Fue paje el otro día, no había salido por la puerta y le habían colocado un aeropuerto para inmigrantes sin consultar al propio presidente. Esto no sirve para nada y le puedo asegurar a los ciudadanos que si yo supiera que esto sirve para algo, no dudaría en hacerlo. Después de la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no acudir a la cita del viernes en Moncloa, los ministros de Sánchez han
cumplido con el argumentario que estaba ya previsto y redactado en Moncloa. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Félix Bolaños, ministro de Justicia. A la señora Ayuso no le preocupa la gestión de los problemas de los madrileños, le preocupa crispar, enfangar, sembrar odio, polarizar, insultar. Eso son lo que está la señora Ayuso y su gobierno. ¿Cómo quiere que llamemos a una persona que ha cometido 2 delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? ¿Ciudadano ejemplar? Después de Bolaños escuchamos a Óscar Puente, todavía ministro de Transportes, que con los ecos del enésimo caos ferroviario tenía tiempo para... Yo creo que esto se enmarca claramente en una estrategia por parte de la señora Ayuso de dinamitar todos los puentes que haya entre instituciones. Yo creo que Sánchez no tiene la culpa de que ella viva con un defraudador. Y ella lo que debería es ser responsable, ser consciente de que gobierna para los madrileños y acudir a esa reunión. Y Óscar López, ministro de Transformación Digital y portavoz oficioso del Gobierno, también decía... Es esa forma de hacer política tan detestable y que desde luego es absolutamente inútil para los ciudadanos. El choque por el choque, el fango por el fango y desde luego corrupción a raudales, que es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Lo sabemos todos y siempre dobla la apuesta y no es capaz ni siquiera ahora, según lo que me dicen, de mantener un mínimo respeto institucional. ¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno? Mínimo respeto institucional. En el argumentario que ha pasado la Moncloa hay 2 textuales que me gustaría compartir con ustedes. Uno es que las instituciones están por encima de las personas que ostentan los cargos y el otro que al no acudir a su cita con Sánchez en Moncloa, Ayuso violenta la normalidad institucional. Y esto lo dice quien ha violentado la normalidad institucional de la abogacía del Estado, utilizándola como ariete personal contra un juez llamado Juan Carlos Peinado. Hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un auto demoledor que ha tumbado la querella del presidente y de la abogacía contra el magistrado, calificó de extravagante, conscientemente gratuita y basada en prejuicios y especulaciones la querella que el presidente del Gobierno, a través de la institución de la abogacía del Estado, le puso a un juez. Hablan de violencia institucional los que han violentado la normalidad de una institución como la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público pidió al Tribunal Superior de Madrid que emitiera la querella fake de la abogacía contra el juez Peinado, que el Tribunal Superior de Justicia dice que ha sido hasta un exceso que el presidente utilice a esas instituciones para eso. Hablan de violencia institucional o de violentar la normalidad institucional los que en el Constitucional han colocado al exministro de Justicia suyo y a la exalto cargo de Moncloa Laura Díez, para que luego el Constitucional de Conde Pumpido borre el mayor caso de corrupción en la historia de España, que es el caso de los ERE, días después de que Sánchez lo anunciara en un mitin en el que estaba Begoña Gómez y Magdalena Álvarez. Violentar la normalidad institucional es poner en el CIS a Tezanos, que hoy, en plenos casos de corrupción del sanchismo, dice que Sánchez sube y que es la primera fuerza política con mucho. Violentar la normalidad institucional es poner en el Tribunal de Cuentas a Enriqueta Chicano para que elimine en su informe final de fiscalización el paradero de los casi 750 millones de euros que el Gobierno no justificó al efectuar compras de material sanitario durante la pandemia del COVID. Violentar la normalidad de una institución como el Banco de España es nombrar a un ministro directamente desde el Consejo de Ministros al cargo de gobernador del Banco de España. Y por si esto no es poco, otro ministro, esta vez el de Economía, llame a una consejera a su despacho y le diga que se tiene que ir porque tienen que colocar a otro. Violentar la normalidad institucional del Instituto Nacional de Estadística es echar a su presidente, aunque sea del PSOE,
por cierto, cántabro como Tezanos, porque, chico, es que tus estadísticas no coinciden con los deseos de las previsiones económicas del gobierno. Violentar la normalidad institucional es nombrar al frente del Consejo de Estado a la que había sido tu mano derecha en el gobierno, Carmen Calvo. Y luego no resulta difícil encontrar titulares como este de la cadena SER. El Consejo de Estado allá en el camino para que el gobierno tumbe el protocolo de Canarias de los menores inmigrantes. Y así podríamos seguir un rato más. Pero lo vamos a dejar aquí. Puede, no lo sé, pero puede que con lo de Ayuso la Moncloa haya conseguido desviar durante unos minutos, unas horas o unos días la atención de parte de la opinión pública y publicada sobre la catarata de escándalos de corrupción del sanchismo. Pero resulta inútil, porque como dijo Óscar López, antes de que Sánchez lo echara de Moncloa, como dijo Óscar López en el documental Moncloa, las 4 estaciones... Se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.